Hola, soy Rodo y hoy vamos a probar That Time You Killed Me, un juego de... Espera, ¿por qué no aprovechas para hacer algo un poquito distinto? ¿Y tú quién eres? Soy tu yo de dentro de media hora y te voy a decir cómo deberías de hacer este vídeo. Pues sí, la verdad es que eres bastante guapete. Bueno, vale, pues explícalo tú. Pues sí, lo voy a explicar yo y va a ser así. Tengo una noticia buena y una noticia mala. La buena es que se han inventado los viajes en el tiempo. La mala es que te quieren matar por haber inventado los viajes en el tiempo. ¿Y quién te quiere matar? Tu mejor amigo. Y en este juego vais a descubrir quién es el que ha creado los viajes en el tiempo y quién es el que intenta asesinarlos. Para ello disponemos de 3 tableros que representan la misma habitación en distintas épocas. Tenemos el pasado, el presente y el futuro. Y algunas acciones que hagamos en una época pueden influir en las eras siguientes. Empezaremos cada partida con un peón de cada color en cada habitación. Uno en la posición 1 y otro en la posición 16. Todas las celdas están numeradas para ayudar a su localización. Durante nuestro turno tendremos que elegir de la era activa, que es la que marca esta ficha de foco, tendremos que elegir uno de los peones de nuestro color y hacer exactamente 2 acciones con él. Después colocaremos la ficha de foco en otra era, la que nosotros queramos, y le tocará al jugador contrario. El jugador inicial va a colocar siempre su ficha de foco en la posición del pasado y el jugador que va segundo va a colocar siempre su ficha de foco en la posición del futuro. Ganaremos la partida si conseguimos que nuestro oponente solo tenga presencia en una sola de las eras al final de nuestro turno. Es decir, si en cualquier momento solo hay, por ejemplo, un peón blanco, ganará al final de su turno el jugador negro. Las acciones básicas de movimiento consisten en mover nuestra ficha de la era activa en movimiento ortogonal, es decir, podríamos mover, por ejemplo, esta ficha. Una acción sería moverla para acá y otra posible acción sería moverla para acá. No se permite el movimiento en diagonal, siempre ortogonal. Podemos hacer 2 veces la misma acción, es decir, en este caso, mover. Si cuando nos estamos moviendo entramos en una casilla que ya ocupa otro peón, otra copia de otro jugador, desplazaremos esa copia en la dirección en la que nosotros nos estamos moviendo. Si empujamos a una copia y se chocaría contra una pared, que son los bordes coloreados, pues esa copia desaparecería y ya no volvería a entrar en juego. Sería como capturarla en el ajedrez. Va a haber momentos de la partida en la que haya 2 copias del mismo jugador en la misma era. De ser así, si una copia entrara en contacto con otra copia, se crearía una paradoja y las 2 copias serían eliminadas instantáneamente. No puedes cruzarte contigo mismo y esperar que no pase nada. Puede haber empujones en cadena, es decir, esta ficha podría empujar aquí y se desplazarían todas un espacio en la dirección del sentido. Pero hay que tener cuidado que si el negro volviera a empujar, provocaría que se aplastara al peón negro, a su propio peón. Pero estamos en un juego de viajes en el tiempo. Ya que hemos creado la máquina del tiempo, vamos a utilizarla. Podemos hacer 2 acciones estándar de viaje en el tiempo. Podemos viajar hacia el futuro, es decir, hacia la era siguiente, que sería simplemente colocar nuestro peón en el tablero en la misma posición de la habitación. Por ejemplo, si este peón estuviera situado en esa posición y decidiera viajar hacia el futuro como una de sus 2 acciones, aparecería automáticamente aquí. Hay que decir que las acciones que nos queden, si nos queda alguna, tendríamos que seguir realizándolas con el peón que acaba de viajar en el tiempo. Es decir, podríamos, por ejemplo, con este peón viajar en el tiempo hacia el futuro como nuestra primera acción, y aunque el foco esté situado aquí, nuestro peón activo es este, y como segunda acción realizar un movimiento y aplastar al contrario. Después nos tocará cambiar el foco y ya podremos colocarlo donde queramos, siempre y cuando no repitamos la misma era. Para viajar hacia atrás en el tiempo tendremos que hacer una cosita un poquito distinta. Cogeremos una de las copias que nos quedan disponibles, siempre y cuando nos quede alguna. Si no nos queda copia no podremos viajar hacia atrás en el tiempo. La colocaremos en la posición en la que estamos y nuestro yo que está activo irá en la misma posición de donde hemos salido y podremos seguir, en este caso, realizando movimientos si nos queda alguna acción. Cuando viajemos en el tiempo, tanto hacia atrás como hacia adelante, no podremos hacerlo si la casilla destino está ocupada. Por ejemplo, el blanco no puede avanzar hacia adelante en el tiempo
porque esta es la casilla número 7, está ocupada, ni el negro puede viajar hacia atrás en el tiempo porque la misma casilla 7 está ocupada. Cada vez que viajamos hacia adelante o hacia atrás en el tiempo solo viajamos una era. No podemos hacerlo el salto completo de 2 eras de forma automática, pero sí que podemos hacer 2 veces el salto del tiempo, por ejemplo, para avanzar en el tiempo. De la casilla 6 de la era del pasado a la casilla 6 de la era del presente a la casilla número 6 de la era del futuro, que serían las 2 acciones. Una vez comprendidos los principios básicos de los movimientos y viajes en el tiempo, toca abrir el capítulo 1, que se llama Crecimiento. El capítulo 1 es el capítulo Crecimiento. En él podemos encontrar 5 semillas, 5 arbustos y 5 árboles, y cada uno va a tener unas reglas adicionales. Las semillas van a ser un objeto que puede compartir un espacio con una de nuestras copias, es decir, nosotros podemos estar físicamente situados encima de la semilla y no hay ningún problema. En cuanto a los arbustos, no podemos andar hacia los arbustos y si somos empujados hacia un arbusto, el peón automáticamente morirá. En cuanto a los árboles, tienen reglas un poquito más complicadas. Los árboles de por sí se van a quedar quietos, pero si son desplazados, caerán sobre la casilla hacia la que han sido empujados. Y si en ese movimiento hay algún peón en la zona destino de la caída del árbol, ese peón resultará aplastado. Como una nueva acción dentro de este capítulo podemos encontrar la acción de plantar una semilla. Para ello, el jugador activo podrá plantar la semilla en la posición en la que se encuentre o una ortogonal. Por ejemplo, podríamos plantarlo aquí. En ese momento, el efecto que produce plantar esa semilla será el de que crezca un arbusto en la era siguiente y un árbol en la siguiente. Si alguna de las casillas está ocupada, no crecerá el objeto. Por ejemplo, si al plantar en la posición 10 esta casilla está libre, pero esta está ocupada, aquí no crecerá un árbol. Y si esta casilla estuviera ocupada, aquí no crecería un árbol. Digamos que se interrumpe el crecimiento, en este caso, del arbusto para llegar a convertirse en un arbolito. Como acción también podemos retirar una semilla. En ese caso, al retirar una semilla, se eliminará también el arbusto asociado y el árbol del que había salido y se devolverán a la reserva. Si un árbol intenta ser empujado hacia una pared o hacia un objeto que no se puede mover, el árbol no se caerá. Pero sin embargo, si el árbol se puede empujar hacia un sitio donde sí que puede ser empujado, se caerá y se considera un árbol caído para el resto de la partida. O hasta que se retire la semilla y se retire también el árbol. Si un árbol no puede ser empujado hacia una posición en la que no pudiera caer, directamente no se empuja. Y puede haber un efecto dominó que haga que este peón empuje a este árbol caiga sobre este y ambos queden caídos y el peón negro aplastado. El segundo capítulo se llama Influencia. En este capítulo aparecerá en la posición 7 de cada era una estatua y con la acción básica de movimiento podremos tanto empujar como arrastrar estatuas. Por ejemplo, el jugador blanco podría empujar esta estatua hacia la posición siguiente. Eso va a provocar una propagación del movimiento, es decir, que las estatuas en las distintas eras siguientes se muevan también de forma automática y provoquen distintos movimientos y distintos desplazamientos. También se puede arrastrar la estatua en distintas eras y en distintos movimientos. Por ejemplo, si el peón blanco arrastra la estatua aquí, se produciría solo la propagación en las eras siguientes, no en las eras anteriores. Si os fijáis, es bastante probable que las estatuas se queden desalineadas, es decir, que hay algunas que estén en una posición y otras que estén en una era posterior en otra posición distinta. Si esto sucediera, el efecto de mover las estatuas seguiría siendo el mismo. Por ejemplo, si el jugador blanco arrastrara la estatua en el pasado, también se removería en el presente y en el futuro, en la misma dirección y distancia que se ha movido en la era que estamos actuando. Esto puede provocar distintos movimientos, aplastamientos. Además, una vez durante toda la partida se puede construir una estatua. Para construir una estatua tenemos que elegir una casilla que esté libre y podemos colocar una de las estatuas. Si la colocamos en una era que no sea del pasado, pues se colocará un número
menor de estatuas. Por ejemplo, si el jugador blanco construyera la estatua en el presente, solo se colocaría la estatua en el futuro y no se colocaría en el pasado. Las estatuas de colores siguen las mismas normas que las estatuas naranjas y pueden ser empujadas. Por ejemplo, si el jugador blanco empujara esta estatua, se moverían todas en la misma dirección en las eras siguientes, lo cual puede provocar un efecto de encadena muy fácilmente. Siempre que construimos una estatua tiene que estar la posición desocupada donde la construimos, pero en las eras siguientes no importa que esté ocupada. Si esa posición está ocupada, se va a desplazar el peón en la misma dirección en la que se construyó la estatua. Es decir, aquí se crearía una estatua y como la construyeron desde el 10 hacia el 11, es como si se hubiera empujado a este peón hacia esta posición. Con lo cual puede ser una forma de eliminar jugadores de eras distintas de una forma automática. El que diseñó el capítulo 3 estaba tan borracho que veía elefantes rosas y encima con sombrero. En este tercer capítulo, que se llama Memoria, incluiremos a los elefantes. Los elefantes son animales muy inteligentes que tienen una memoria muy grande y pueden ser entrenados para que obedezcan nuestras órdenes. ¿Cómo se entrena un elefante? Pues tendremos que colocarnos en una posición adyacente al mismo y gastar una acción en entrenarlo. La cantidad de tiempo necesaria para entrenar a un elefante por completo y que obedezca cada una de tus órdenes hasta el resto de sus días es exactamente la de una acción. Para indicar que el elefante lo hemos entrenado nosotros, le colocaremos nuestro sombrerito. Para poder entrenar a un elefante da igual que ya esté entrenado o no, simplemente si nos acercamos a él lo podremos entrenar y cambiarle el sombrero del contrario por el nuestro. Devolveremos los sombreritos y puede haber que un mismo elefante esté en unas épocas entrenado por uno y en otras épocas entrenado por otro. Si quisiéramos entrenar a otro elefante distinto en la misma era, tendríamos que hacer que se olvidara el elefante anterior. Es decir, solo podemos tener un elefante entrenado por era, aunque nos sobren sombreritos. Y por lo tanto, las enseñanzas se propagan. Para dar órdenes a un elefante no hace falta que estemos adyacentes y podemos gastar una orden en hacer que mueva al igual que si fuera una de nuestras copias. Por ejemplo, el jugador negro puede utilizar este peón activo para mover este elefante como si fuera un peón. Los elefantes arrollan. Si un elefante se mueve encima de un peón, lo eliminará automáticamente sin necesidad de empujarlo contra una pared. Como siempre, si yo viajo atrás en el tiempo, el peón activo será este y podrá darle órdenes a un elefante que tenga entrenamiento. El cuarto capítulo se llama Convergencia y pesa bastante. En él encontraremos unas reglas adicionales para compartir habilidades, nuevas formas de mover y nuevos cambios en las reglas generales. No os enseño mucho más porque esto ya lo tendréis que ver. Hay una serie de logros que dentro llevan nuevas reglas y nuevas habilidades para poder ir desbloqueando. Este juego tiene unas reglas sencillas de base, pero son muy profundas porque puede dar lugar a mucha interacción tanto en los tableros. Es una especie de ajedrez o damas, como en este caso, 3 dimensiones, siendo la tercera dimensión el tiempo y las 2 primeras las coordenadas X, Y obliga a quemarte el cerebro y a pensar de forma distinta a la que serían otros juegos, como por ejemplo el ajedrez. Es un juego bastante divertido, bastante rápido. En unos 20 minutos se puede jugar perfectamente una partida, también dependiendo del tiempo que os deis para pensar el uno al otro. Y el hecho de ir desbloqueando los distintos capítulos hace que sea entretenido y sea una aventura, o sea, un juego dentro del juego. El hecho de ir desbloqueando nuevas habilidades. El reglamento tiene un toque de humor que ayuda a su lectura, aunque es un reglamento largo, pero tiene muchos dibujos y muchas ilustraciones que son fáciles de seguir, pero espero que este vídeo os ayude por lo menos a entender algunas cositas un poquito mejor. Y nada, yo me voy a ir, que tengo que cambiarme de camiseta y tengo que decirle a mi yo de hace 25 minutos que a ver qué hace. Si os ha gustado el vídeo, no dudéis en suscribiros y en dejar comentarios. Muchas gracias. Adiós.